Número 10. 369. Nikola Tesla fue el poseedor de una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Y no fue solo un inventor, sino que fue el creador de la misteriosa teoría de los números 369, siendo estos 3 dígitos su gran obsesión durante la mayor parte de su carrera. El científico llegó a decir que si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo, ya que matemáticamente existe un patrón denominado Vortex Math, que se repite de forma 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, y así hasta el infinito. Quizá ya habrás notado que los dígitos 3, 6 y 9 no existen en este patrón, porque esos números podrían representar un vector de la tercera a la cuarta dimensión denominado campo de flujo, que genera una energía dimensional superior, con influencia sobre el circuito energético de los otros 6 números. En una ocasión en que Tesla se encontraba trabajando con un oscilador eléctrico impulsado por vapor, el científico reveló que el aparato oscilaba en sintonía con las vibraciones del edificio, causando un terremoto que desató el pánico en todo el vecindario de Nueva York, donde se ubicaba su laboratorio. Pero lo que muchos expertos creen es que en realidad se trataba de un experimento para abrir un portal hacia la cuarta dimensión usando los dígitos 3, 6 y 9. Número 9. La colonia perdida de Roanoke. La isla de Roanoke, frente a la costa de Carolina del Norte, fue el lugar del primer asentamiento inglés en el Nuevo Mundo, tras haber sido fundado por el explorador inglés Sir Walter Raleigh en agosto de 1585. A los primeros colonos de Norteamérica, la vida les fue muy difícil, en vista de que la falta de alimentos y los ataques de las tribus indígenas propiciaron que volvieran a Inglaterra, hasta que un nuevo intento de establecer una colonia permanente en tierras americanas se llevó a cabo en 1587, cuando un barco capitaneado por Sir Francis Drake llegó con 100 colonos. Unos meses después, el líder de la colonia, John White, regresó a Inglaterra en busca de más suministros, pero la guerra con España retrasó su retorno hasta agosto de 1590. Para cuando regresó, se encontró con que todos sus colonos habían desaparecido misteriosamente, y aunque los arqueólogos dicen que las condiciones de sequía extrema dañaron los cultivos llevándolos a morir de hambre, otros creen que podrían haber sido absorbidos por la tribu india conocida como los croatans. No obstante, muchas personas dudan que hayan sido incluidos en la tribu, porque las relaciones entre ambos grupos nunca fueron buenas. Número 8. La batalla sobre el cielo de Nuremberg. El 14 de abril de 1561, los residentes de la ciudad alemana de Nuremberg se despertaron con una escena aterradora en el cielo, al ver cientos de pequeñas bolas de fuego que estallaban en el cielo, y naves de todas las formas y tamaños, como esferas, triángulos y cilindros que surcaban entre las nubes a gran velocidad. También se observaron ovnis esferoides emergiendo de naves cilíndricas y atravesando el cielo erráticamente, chocando entre sí en una colosal batalla aérea que duró más de una hora, hasta que la aparición de un gran objeto triangular de color negro, que seguido del estruendo de un gran choque fuera de la ciudad, dio fin a la épica batalla. A lo largo de los siglos, los historiadores han tratado de interpretar lo que realmente ocurrió, en especial porque los relatos de la época se basan en que fue una señal enviada por Dios Todopoderoso para llevar al hombre al arrepentimiento, mientras que las interpretaciones modernas creen que se trató de una guerra entre facciones alienígenas enemigas. Lo más notable de este relato fue el hecho de que no es el único evento registrado de este tipo en el siglo XVI, puesto que 5 años después de la batalla de Nuremberg se produjo un avistamiento casi idéntico en los cielos de la ciudad suiza de Basilea, en el que se volvió a observar una batalla entre naves alienígenas. Número 7. El incidente del paso Dyatlov. En enero de 1959, Igor Dyatlov, de 23 años de edad, dirigía a un grupo de 8 jóvenes excursionistas soviéticos compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, en que su mayoría eran estudiantes universitarios, en busca de una aventura en los montes Urales. Pero lo que nadie sospechaba era el horror que se desataría cuando fueron encontrados en medio de un bosque, a 1,5 kilómetros de su campamento, sin sus esquíes, zapatos y abrigos, en un clima de menos 34 grados centígrados. 2 de ellos tenían cráneos fracturados.
Otros 2 tenían grandes fracturas en el pecho y uno de los jóvenes no tenía lengua, causando que los investigadores soviéticos cerraran la zona sin lograr hallar una respuesta a lo que verdaderamente ocurrió. Otra incógnita se centra en que la tienda de campaña de los esquiadores fue desgarrada desde su interior, indicando que debieron salir presuntamente, a la vez que uno de los cuerpos tenía una fractura de cráneo tan fuerte que solo un golpe como un accidente de auto podría haberla causado, y que no era posible que otro ser humano fuera el causante de una herida tan grave. Y tal vez lo más desconcertante de todo es que se encontró que algunas de las ropas de los esquiadores contenían niveles significativos de radiación, y que esa misma noche unas esferas naranjas fueron vistas en el cielo, indicando la posible presencia de seres de otro planeta. Número 6. Orang Medan. Durante la década de 1940, el barco holandés Orang Medan estaba navegando a través del estrecho de Malaca entre Indonesia y Malasia, cuando los barcos cercanos escucharon una horrible llamada de auxilio que decía: todos los oficiales, incluido el capitán, muertos, tirados en la sala de navegación y en el puente, y probablemente todo el resto de la tripulación también esté muerta. Luego hubo un frenesí inteligible de código Morse hasta que el operador de radio dijo sus últimas palabras, que fueron: "Me muero". Se dice que los rescatistas que abordaron la nave en las horas siguientes encontraron la tripulación tal como se describe en la transmisión de radio, todos muertos con una expresión de horror en sus rostros. E incluso el perro mascota de la tripulación estaba sin vida tirado en un rincón. Ese es solo el comienzo del misterio del Orang Medan, ya que al poco tiempo de que fuera abordado, un incendio estalló en sus entrañas, obligando a los que habían llegado a esa espantosa escena a evacuar, y poco después de abandonar la nave, antes de hundirse rápidamente sin dejar rastro. Número 5. Jack el Destripador. Del 17 de agosto al 10 de septiembre de 1888, Jack el Destripador aterrizó el distrito de Whitechapel en Londres, asesinando al menos a 5 mujeres y dejando sus cuerpos de tal manera que sugiere que el asesino tenía conocimientos de anatomía humana. La policía de Londres y el Scotland Yard iniciaron una investigación en busca del asesino, con expertos forenses planteando la hipótesis de que el destripador no demostraba un alto grado de habilidad médica, y opinaban que sus habilidades eran similares a las de un carnicero local. Pero una vez más, nada salió de sus investigaciones, en vista de que todas las coartadas se comprobaron, así eliminando a los entrevistados como sospechosos. Entre decenas de sospechosos, uno de los más famosos fue el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, quien durante un viaje a las Indias Occidentales contrajo sífilis, y una vez que la enfermedad comenzó a afectar su mente, probablemente decidió vengarse de las prostitutas de Londres, llevando a cabo los despiadados asesinatos que asociamos con Jack el Destripador. Por otra parte, varios oficiales de policía creyeron que el barbero polaco Aaron Kosminski fue el hombre detrás del asesino, y el hecho de que su ADN mitocondrial fue encontrado en la ropa de Catherine Eddowes, una de las víctimas, crea más pruebas en su contra. El detalle está en que la evidencia se descubrió en 2014, y el hecho de que Kosminski pudiera ser solo un cliente de Catherine Eddowes deja abierto el misterio sobre el asesino más famoso de la historia. Número 4. El rollo de cobre. Este objeto, que forma parte de los extraordinarios manuscritos del Mar Muerto, contiene un estilo de escritura, lenguaje y contenido que no concuerda con el resto de los documentos, por lo que se cree que fue colocado en la cueva en un momento diferente al resto de los manuscritos antiguos. Encontrado en las cuevas de Qumran en 1952, lo más inusual es que los otros documentos fueron escritos en papiro o pergaminos, mientras que este fue escrito sobre un rollo de cobre mezclado con 1% de estaño, y además no contenía escrituras religiosas, sino que se trata de una lista con 64 direcciones donde se podían encontrar cantidades asombrosas de tesoros. 63 de los lugares se refieren a tesoros de oro y plata, que se han estimado en toneladas, lo que hace que el valor total del botín supere los $1.000 millones, y se cree que el tesoro podría pertenecer al primer templo judío destruido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el 586 a.C. Sin embargo, encontrar el tesoro no es una hazaña fácil, ya que los lugares donde se encuentran están descritos con referencias muy antiguas y difíciles de descifrar. Asimismo, el tesoro podría haber sido saqueado por los romanos hace 2000 años, o puede que aún esté esperando a que alguien logre descifrar todas las pistas contenidas en el rollo de cobre. Número 3. La epidemia de risa de Tangánica.
El ejemplo más famoso de una epidemia de risa ocurrió en 1962 en Tanzania, en ese entonces conocida como Tanganyika, cuando en una escuela de niñas, 2 estudiantes comenzaron a reír incontrolablemente y luego se propagaron a sus compañeros de clases y las comunidades cercanas, afectando a más de 1000 personas. Empezando y parando abruptamente, los ataques de risa duraban desde 1 minuto hasta varias horas, causando que nadie se pudiera concentrar en sus tareas educativas, y así obligando a los directores de la escuela a cerrar el lugar. Pero cuando lo reabrieron 2 meses más tarde, la plaga de risa se reinició inmediatamente y se volvió a cerrar la escuela por varios meses más. Entonces, ¿qué causó este comportamiento histérico en masa? La mala noticia es que no tuvo nada que ver con el humor o la alegría, y aunque podría haber sido causada por el estrés en los estudiantes, que también tuvieron ataques de dolor, desmayo, llantos y sarpullidos, y todavía no se le ha encontrado una respuesta a esta epidemia de risa. Número 2. La desaparición de Bobby Dunbar. El 23 de agosto de 1912, la familia Dunbar se encontraba de paseo en el lago Swayze, en Luisiana, cuando de repente, el pequeño Bobby de 4 años desapareció. Leslie y Percy Dunbar buscaron a su hijo por todas partes, pero se vieron obligados a llamar a las autoridades después de que en su búsqueda no encontraran nada. La policía comenzó a buscar al niño en todo el estado, e inclusive atraparon y diseccionaron a decenas de caimanes para determinar si había sido devorado, y lanzaron dinamita al lago con la esperanza de que expulsara el cuerpo del agua. Después de 8 meses desaparecido, la familia recibió la noticia de que un chico que coincidía con la descripción de Bobby había sido encontrado en Mississippi, cuando un hombre llamado William Cantwell Walters fue visto con el niño. En el momento en que las autoridades lo atraparon, el hombre afirmó que el niño era Charles Bruce Anderson, el hijo ilegítimo de su hermano, y una mujer que trabajaba para su familia, llamada Julia Anderson. A pesar de que muchos residentes del pueblo respaldaron su historia, la policía lo arrestó y le entregaron el niño a los Dunbar. Y aunque algunos dicen que el niño afirmó que Leslie y Percy Dunbar eran sus padres, otros expresan que la pareja sospecha que este niño no era su hijo. Eventualmente, Bobby falleció en 1966, tras llevar una vida perfectamente normal. No obstante, en 2004, su hijo Bob Dunbar Jr. realizó una prueba de ADN para determinar de una vez por todas cuál era la verdad, y sorprendentemente, el examen dio como resultado que su padre sí era Charles Bruce, el hijo de Julia Anderson. Pero lo que ocurrió con el verdadero Bobby sigue siendo un misterio. Número 1. El ovni de Shag Harbor. Este pequeño pueblo de pescadores, ubicado en uno de los extremos de la península canadiense de Nueva Escocia, solía ser un lugar perfectamente tranquilo para sus menos de 1000 habitantes, hasta que la noche del 4 de octubre de 1967, cuando Laurie Wickens y sus 3 amigos vieron un enorme objeto volador con 4 luces anaranjadas que emitía un fuerte silbido. Pocos minutos después, el ovni se inclinó en un ángulo de 45 grados e impactó sobre la superficie del mar, dejando sin habla a los testigos, entre los que se incluía un oficial de policía que patrullaba la zona. En primera instancia, se pensó que se trataba de un avión, así que se preparó una operación de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera y los barcos pesqueros, que confirmaron la presencia en el agua de una extraña espuma amarilla que emanaba un nauseabundo olor a azufre. Pero nadie encontró indicios de un accidente aéreo, y la única prueba del accidente fue la espuma amarilla. La búsqueda submarina se intensificó cuando la Armada canadiense envió a 7 buzos que tampoco lograron hallar los restos del objeto volador, por lo cual se decidió suspender la investigación sin nunca haber encontrado la respuesta a lo que verdaderamente ocurrió aquella noche de octubre de 1967. Ahora es tu turno. ¿Conoces otro misterio que no haya sido resuelto? Deja tu opinión en los comentarios.